Vamos a tener el tema número 3 de esta conferencia y les voy a invitar a que abran su Biblia en Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Para evitar distracciones vamos a apagar los celulares y las iPods y todas esas bendiciones. Génesis 2, 15. Este tema, para los que escriben, se titula La amargura en el matrimonio. Vamos a leer entonces Génesis 2, versículo 15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí todavía no entraba el pecado. Una vez escuché a un predicador que dijo que es una maldición. No, se adelantó. O sea, no es una maldición, porque eso lo vemos antes de la caída. Entonces, fíjense cómo Dios nos creó a los hombres y nos puso a trabajar y a cuidar, ¿verdad? ¿Cuántos trabajan y cuidan? Ay, bien poquitos. Bueno, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos aquí que otro principio, que Dios le puso límites al hombre. ¿Sí? O sea, de todos puedes comer menos de acá. Y si nosotros somos observadores, todo en la vida tiene límites, ¿no? Te limitan la velocidad, te limitan hay reglas en todos lados, porque yo he escuchado a hombres que dicen: pues qué onda, pues Dios nos puso la sexualidad, luego nos la reprime. Nos puso el deseo de estar con una mujer y luego nos dice que no con todas y que nada más una, y para el matrimonio. Es que hay límites en todo, ¿sí? Y aquí vemos que le puso límites. Versículo 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué dijo que no es bueno que el hombre esté solo? Dice: le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué Dios pensó en una ayuda idónea? ¿Qué nos vio medios? ¿O qué? Bueno, aquí podemos especular, nos vio medios solos, o nos vio medios inexpertos, o nos vio que no la hacíamos solos, no sé. Pero ahí dice que dijo Dios: le haré ayuda idónea. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Está tremendo, ¿no? Este es un león, este es un loro, este es una jirafa. Qué tremendo, ¿no? O sea, qué tremendos de inteligentes somos, ¿no? Porque de allí venimos. Dice versículo 20, aunque algunos le pongan a su hijo Tancredo. Bueno. Génesis 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios le hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjate, cuando él despertó de ese sueño, él supo, él sabía que la mujer que tenía enfrente, Dios la había hecho de una parte de él. Versículo 25, que es el texto que se tomó para como lema de este congreso. Dice: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, este versículo dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Literalmente significa sin ropa, pero en el hebreo tiene un sentido figurativo también, sin barreras de ningún tipo.
Y luego la siguiente frase dice, y no se avergonzaban. Esta palabra, avergonzarse, viene del hebreo bosh, que significa, su raíz primaria, o su significado primario es palidecer, pero tiene una implicación de avergonzarse. O sea, cuando alguien se avergüenza, palidece o enrojece, ¿sí? Entonces, tiene un significado primario de palidecer, o sea, no había nada que los hiciera palidecer. También significa estar desilusionado, significa estar afrentado, significa sentirse burlado o confundido y deshonrado. En otras palabras, en la relación primaria de Adán y Eva no había barreras de ningún tipo, todo era transparente, no había nada que ocultaran, no había nada de qué avergonzarse, es decir, no había desilusión. No había afrentas, no había burla, no había confusión, no había deshonra. Y vemos pues que esto era en su inicio, así lo diseñó Dios. La verdad, toda una bendición, ¿sí o no? En Génesis 2:18, allí quiero notar una frase que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Este texto yo lo veo aquí como la bondad de Dios para con nosotros los hombres, ¿sí? Que no nos dejó solos. Y bueno, dice la Biblia que Adán le puso el nombre a todos los animalitos, ¿no? Entonces vio la jirafa y, tú eres la jirafa, ¿verdad? Y entonces vio el macho y la hembra, ¿verdad? Y que se coqueteaban, ¿verdad? Y luego vio un rinoceronte, tú te vas a llamar rinoceronte. Y vio que estaba allí con su hembra, y tú te vas a llamar, y empezó a dar... Y dijo, ¿y yo? Así como que no, checa, ¿no? Así como yo pues, con un elefante, pues como que no, como que no se parece a mí, como que... Entonces, fíjate lo que dice Dios, le haré ayuda idónea para él. Ahora, la pregunta es, ¿quién la hizo a la mujer? Dios. ¿Sí? Pero luego viene una frase muy importante que vamos a estudiar. Le haré ayuda idónea para él, para Adán. Ahora, aquí estas dos palabras las vamos a estudiar. Ayuda idónea. La primera palabra es la palabra ayuda. Y su raíz primaria es del hebreo azar, que significa rodear. Significa circundar. También tiene un significado de ayudar y de proteger. Es decir, que la esposa es el origen del pensamiento de Dios, de su creación, es que la mujer fuese un aliado del esposo para que esta ayuda idónea le ayudara. ¿A qué? ¿Cuántos saben cocinar? Bien poquitos. Pues para que nos ayudara. Pero no solo en eso, para que nos ayudara con los hijos, para que nos ayudara a sacar adelante la familia, para edificar, es una ayuda, pero también para defender, según el tema. ¿Para defender qué? De tantos ataques que tiene la familia, pero también significa socorrer, ¿sí? En un momento de apremio. Pero luego viene el significado de la palabra idónea, entonces, ayuda idónea. Esta palabra idónea viene del hebreo nagad, que significa contraparte, o sea, otro, ¿sí? Alguien que está enfrente de ti, eso significa. Ahora, alguien que está enfrente de ti, el vocablo tiene un significado muy interesante. Significa alguien que está frente a ti para oponerse firmemente. Fíjate qué interesante. Para oponerse firmemente cuando nosotros, los esposos, cometamos errores o hagamos decisiones incorrectas. Fíjense, muchos esposos tienen una callada, cállate, tú no sirves para nada, le dicen. No, varones, fíjense que Dios la puso allí, alguien que frente a frente, cara a cara nos diga, oye mi amor, no estás tomando, considera lo que te estoy diciendo.
Pero creo que esa no es la mejor decisión. Una vez un matrimonio se me acerca y me dicen, oye, pastor, danos un consejo. Y entonces dice él, a ver, danos un consejo. Dice, yo sé que me va a dar la razón, dice él. Dije, a ver, ¿de qué se trata? Dice, pues es que yo le digo, bueno, ellos eran pastores. Dice, es que yo le digo a él que no aconseje a las hermanas en un restaurante, que eso es imprudente. Entonces él, así como esperando que yo le dijera, bravo, está bien, ¿no? Le dije, ¿tú haces eso? Y me mira, sí, pero ¿qué tiene de malo? Dios ve mi corazón, y Dios ve tu corazón, pero la gente alrededor no ve tu corazón. Te va a ver allí en un restaurante solo con una señora aconsejando, y lo típico, ¿verdad? Mi marido me pone unas patadas, me golpea y me engaña, y empieza a llorar la señora, y luego tú le empiezas a consolar, ay, no se preocupe, Dios la ama, pero por allá afuera pasan unos hermanos de la iglesia, o tu vecino dice, mira el pastor consolando a otra, y no seas imprudente, eso es una total imprudencia. Y ya nomás se quedó así el hombre, y ella le dice, ya ves, yo te decía. Pues para eso están, señoras, para también ponernos freno. Lo que pasa es que no nos gusta porque nosotros somos la cabeza del hogar, o los cabezones. Entonces, fíjate, idónea, contraparte, alguien que está frente de ti para oponerse firmemente. Es alguien, el significado también tiene otros significados como manifestar, exponer, avisar, comunicar. Fíjate qué interesante. Significa también conocer, entender, contar, o sea, de hablar, contestar, dar cuenta, declarar, demostrar, denunciar, enseñar, explicar. Si ustedes notan, todos los significados tienen que ver con hablar. ¿Quién es la que habla más? Así la hizo Dios. Pero la hizo Dios así para que hablara, pero con sabiduría, señoras. No como necias, mujeres necias, manipuladoras. Ay, les dio duro mi esposa. A 2, 3 por ahí. Bueno, sí, la palabra, sí. Porque luego a veces dicen, no, usted habla muy duro, muy directo. ¿Yo? Pues yo no escribí la Biblia. ¿Sí sabían eso, no? Entonces, mira, Dios dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, alguien que esté alrededor de él, que le ayude, ¿sí? Que le ayude a proteger, pero va a ser alguien que va a estar cara a cara, que le va a decir, oye, esto, no consientas a tu hijo, ¿por qué a él sí le das y a ella no le das? Alguien que le diga, oye, no andes aconsejando a la secre allá, tú solo, allá en tu oficina. Alguien que esté allí para decirte, para declararte, para denunciar, para enseñar, para explicar. Fíjate qué interesante en el texto hebreo. Entonces el propósito de Dios era que fuésemos uno solo. El varón cabeza del hogar, la mujer un aliado para rodear, proteger, defender el hogar, la familia, etcétera. Entonces la mujer fue idea de Dios, y mi punto de vista es que fue la mejor idea que Dios tuvo. Yo estoy convencidísimo de eso. Pero por ahí dice un proverbio, por ahí está en la Biblia, nomás que no sé qué capítulo, que dice que cada quien habla de cómo le fue en la feria. ¿Verdad? Entonces, bueno, por gracia de Dios a mí me ha ido bien. El asunto es que no es porque yo sea un preferido del Señor, porque Dios no tiene favoritos, ¿sí o no? Murió por todos igual. Tal vez la diferencia entre un matrimonio y otro matrimonio es que algunos obedecen los principios de Dios y los otros no. Entonces hacemos una madeja, un desastre de todas por nuestras decisiones, nuestras actitudes, etcétera, y
llega el punto en que, bueno, algunos conocen al Señor, otros ya lo conocen, pero seguimos en desobediencia en muchos principios que Dios diseñó. Entonces, cuando ya entra en una crisis el matrimonio, de pronto vienen con el pastor. Esto es típico, no sé si se da por acá en Monterrey, pero por allá, por Guadalajara es muy típico esto, de que llegan con el pastor y quieren que uno ore por ustedes y que en 5 minutos les arregle todas sus broncas. No, no es así. Ore por mí, pastor, para que se me quite esto, ore para que se me arregle esto. Bueno, sí oramos, pero ¿y tú qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Vas a seguir reprimiendo a tu esposa o tú, señora, vas a seguir manipulándolo? No, es que todo tiene un orden. ¿Sí? En Proverbios 18:22, mira lo que dice. Dice, el que haya esposa, ¿haya qué? El bien. ¿Me pasas una de agua? El que haya esposa, haya el bien. Bueno, pues aquí hay mucho bien, ¿verdad? Aquí, no, pues hay muchos muy sonrientes, gloria a Dios. Pero mira, vamos a estudiar este versículo. La frase hallar el bien viene de una palabra hebrea que significa, habla de algo bueno, de cosas buenas, habla de una mujer buena, habla del bien en general. Pero también la palabra tov, que se traduce por hallar el bien, tiene un significado cuando la Biblia lo aplica como un adverbio. Significa abundancia, aceptación, agrado. Fíjate qué interesante. Significa alegría, amistad, beneficio, benevolencia, bondad, contentamiento, dicha, felicidad, gozo, gusto y placer. Eso significa en el hebreo. O sea, cuando yo encontré a mi esposa, hallé el bien. Y según Dios, el hallar una esposa, hallar el bien, es encontrar aceptación. Y yo le agradezco a Dios por mi esposa que me aceptó como era y me sigue aceptando a pesar de mis defectos. ¿Sí? Esa es una bendición, ¿sí o no? Encontré agrado, alegría, amistad. Mi mejor amiga es mi esposa. Encontré beneplacencia, bondad, contentamiento. Yo soy un hombre contento con lo que Dios me dio. Encontré dicha, felicidad, gozo, gusto, placer, bendición de Dios. Por eso dice, el que haya esposa haya el bien, y luego dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. Significa, encontró y alcanzó el favor y la gracia de Dios. Es decir, que cuando Dios te dio la esposa, tú te casaste con la esposa que tienes allá a un lado, el plan de Dios era bendecirte con esa esposa. Pero nos la entregó, nos puso como cabeza del hogar, administrar el hogar. Pero también a ellas les dio un mandamiento, como comentaba mi esposa. Ahora bien, Dios juzgó que la situación del hombre sin una esposa no era buena, no era buena. Ese versículo de Génesis 2:18 que leímos, se los voy a leer en una versión parafraseada, que dice, entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Haré a alguien que lo ayude y que sea como él. Alguien que lo ayude y sea como él. Entonces, el texto establece que es bueno estar casado. Dios dice que es bueno que el hombre no esté solo, por tanto, es bueno que esté casado. Individuos sólidos, firmes, maduros, pues son buenos, son importantes, pero lo es más un matrimonio sólido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que 2 son mejores que 1. ¿Qué? 2 son mejores que 1. Esto está en Eclesiastés 4, versículo 9 al 12. Se los voy a leer. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice, mejores son 2 que 1. Son mejor. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a dar una ayuda idónea que le ayude a pensar, a aclarar pensamientos,
que lo apoye, que lo rodee con su oración, con su amor, con su cuidado, y cuando vengan los hijos, igual. Entonces dice, versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. ¿Sí? Ahí está tu esposa triste, bueno, el esposo llega, ora por ella, la abraza. A veces no necesitas decirle nada, simplemente abrazarla. ¿Sí? A veces para mostrar un detalle no necesitas llevarla tal vez al mejor restaurante de Monterrey, aunque algunas son medias pretenciosas, ¿eh? Pero no, señoras, o sea, también hay que ver cómo está la economía, ¿verdad? Si de verdad me amas, llévame al mejor restaurante de Monterrey. Ay, mi amor, no me ajustan para los tacos. Fíjate, yo me di cuenta de algo que yo decía hace un rato, es una bendición la esposa que Dios me dio. No es una mujer pretenciosa ni exigente. Y cuando nuestros primeros años de casados, que estaba aprendiendo lo esencial del matrimonio de inicio, yo notaba que a ella no le importaba tanto el lugar a donde fuéramos, sino que estuviéramos juntos. De manera que podíamos estar en el mejor restaurante de Guadalajara o en los tacos ahí en San Juan de Dios. Y ella feliz y yo más cuando yo gastaba menos. Es broma. Entonces dice, si el uno cayera, el otro levantará a su compañero. Fíjate, estoy en el versículo 10. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ahí se va a quedar caído. Versículo 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra otro, dos le resistirán. Y esto va totalmente de acuerdo con Génesis. Dos le resistirán, porque el hombre es los ataques más, porque es la cabeza del hogar. Satanás lo sabe perfectamente. Entonces los ataques van directos a la cabeza y nos quiere tumbar de muchas maneras. Pero dos le van a resistir. Allá está una esposa fiel que está orando, que está diciéndote, oye, ten cuidado con esto. Oye, apágale la televisión. ¿Qué estás viendo? ¿A poco es pornografía, mi amor? No, apaga esa mugre. Para eso Dios las puso. Y algunos dicen, híjole, pues qué mala onda de Dios. No, no es mala onda. No, lo que pasa es que la mala onda somos nosotros. Dios creó el matrimonio para que lo disfrutemos. ¿Cuántos pueden decir así es? Definitivo, eso es definitivo. Y declaró Dios que era bueno el matrimonio. Entonces, este pasaje es uno de esos tantos pasajes de la Biblia que muestra que el matrimonio es una creación de Dios que es positiva, buena, para darnos a nosotros plenitud y felicidad. Así lo diseñó Dios. Pero de pronto sucedió algo, ya ustedes lo conocen. El pecado entró. El pecado echó a perder lo hermoso del matrimonio que Él había diseñado. Nuestro peor enemigo, aún siendo cristianos y haber sido perdonados nuestros pecados, nuestro peor enemigo es el pecado, sigue siendo el pecado, el engaño, la mentira. Por eso dice la Biblia que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una mentira que yo diga a mi esposa va a afectar. Tenemos que hablar siempre con la verdad, con transparencia, caminando sin nada que ocultar. Entonces el pecado trajo la muerte. Según Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. ¿Qué hubo entonces? Una separación de Dios y el hombre, entre Dios y el hombre. Pero no es una separación producto del pecado entre Dios y el hombre, sino también viene la separación entre esposos. Y cuando digo separación no me estoy refiriendo al divorcio. Porque
Usted puede vivir bajo un mismo techo y está totalmente separado de su marido o de su esposa. ¿Cuántos matrimonios viven así? O sea, están divorciados aunque viven bajo el mismo techo. Porque el pecado, la mentira, el engaño, la manipulación, tantas cosas, el pecado en sí, nos separa. Y no solo de nuestra esposa, de nuestros hijos. Nunca se me olvida aquel hombre, siempre lo recuerdo, es que me conmovió. Un hombre como de 70 años, que me estaba esperando que yo terminara de compartir, y yo lo miraba llorando y lloraba y lloraba el hombre. Y yo decía, ay, pues, ¿qué pasará? Entonces al final, pues se acercó y hablé con él, le digo, ¿qué te pasa, varón? Me dice, pastor, es que mire, yo tuve 12 hijos. Dice, pero pues, yo fui un hombre malo. Dice, ya el Señor me perdonó, fui mujeriego, golpeaba a mi esposa, a mis hijos los dejaba sin comer, me iba, jugaba a los gallos, perdía el dinero, luego los maltrataba, los maldecía, fui un mal padre, dice. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. Dice, por su gracia soy salvo. Y yo le estoy tan agradecido y tengo paz en mi corazón, dice, pero sufro mucho. Dice, porque mis hijos, mi esposa, pues me abandonó. Mis hijos están todos dispersos. Y el otro día fui con mi esposa pidiéndole que me perdonara y que volviéramos. Y me maldijo y me corrió. Entonces yo hice un intento, por favor, mira, y sale mi hijo, el mayor, que es un hombre así grandote, y me dice, mira, si la tocas te mato. Es más, dice, no te puedo llamar papá. Si usted vuelve a pisar esta casa, yo te mato, le dijo. Dice, fíjese, mi hijo me amenazó de muerte. Entonces yo dije, Señor, ¿qué le digo a este? ¿Qué, Señor? Qué difícil situación. Lo único que le dije, creo que fue lo más acertado, le dije, mira, ora por tu familia, ten paciencia, si Dios hace la obra, porque Dios es misericordioso. Pero yo vi a ese hombre cosechar las consecuencias de todas sus decisiones, a pesar de que ya era cristiano. El hecho de que nos convirtamos no anula las consecuencias que vienen de nuestras malas decisiones del pasado. Hay que enfrentarlas. Yo he tratado casos donde aparentaba un buen matrimonio y luego se convirtieron al Señor y de pronto salió que tenía un hijo. No, la señora pegó el grito en el cielo, ¿no? Pero ¿cómo tú me engañabas? Es que era del mundo, mi amor, le decía. Pues sí, pero no lo tolero. No, situaciones bien difíciles. Entonces, ¿qué hago? No, hay que enfrentarlo. Gracias a Dios, ella lo perdonó y en fin, pero hay muchos casos. El pecado entonces trajo separación, ¿sí? Ya no había unidad, se disgregó la familia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque empezó la agresión, empezó la deshonra, el engaño, la división. Y acuérdense que al principio no tenían de qué avergonzarse, o sea, no había nada de eso, a eso se refiere. Entonces, a raíz de que el pecado entró en el primer matrimonio, se distorsiona el diseño de Dios respecto al matrimonio. La mujer empieza a usurpar la autoridad del varón y el hombre empieza a maltratar a la esposa, a la mujer, empieza a pisotearla, empieza a tratar de someterla, pero a la fuerza, y el problema se agudiza. En Génesis 3:16 vamos a ver precisamente las consecuencias del pecado. Génesis 3:16. Aquí ya narra después de que la mujer y el hombre pecan. Génesis 3:16 dice, a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Luego viene una frase un poco que vamos a estudiar, porque es necesario. Es un poco difícil, porque dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Comerás de ella todos los días de tu vida. Miren, pongan atención. ¿Para qué Dios le dio a Adán su esposa, la ayuda idónea? Para que le ayudara, ¿no? A proteger, a cuidar, para que le hablara, le declarara, oye, esto está mal. Pero fíjense, cuando el pecado entró, ella fue seducida, dice la Biblia, por Satanás. Entonces, ella tomó del fruto, lo comió y fue con Adán. Y lo convenció. Y fíjate lo que Dios le dice. Al hombre le dijo en el 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Aquí quiero hacer una anotación importante. Ok, la esposa es la ayuda idónea, pero por causa de la caída entramos en imperfección. Entonces, ahí es donde nosotros los esposos tenemos que ser bien sabios para saber verdaderamente lo que nuestra esposa nos está diciendo va de acuerdo a la voluntad de Dios o nos está manipulando. Porque se acuerdan cuando Abraham, que cometió un error, las consecuencias las estamos viendo hasta ahora, que Dios le promete un hijo, ¿se acuerdan? Entonces se desesperan y le quisieron ayudar a Dios y luego Sara le dice, pues aquí está mi sierva, y él nada negado, dijo, no, pues órale. Y tiene un hijo, Ismael. Entonces se peleaba, cuando ya nació el hijo Isaac, se peleaban, porque eso simboliza la carne y el espíritu, y siempre se contraponen, según la analogía de Pablo en Gálatas. Entonces dice que Sara le dijo a Abraham, echa a la sierva junto con su hijo. Y Abraham se asustó y dijo, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? O sea, sentía él una paternidad y una responsabilidad, pero luego va con Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? Porque Sara quiere que la eche. Entonces Dios le dice a Abraham, hazle caso a tu mujer. ¿Qué tal? ¿Alcanzan a ver los dos polos? Por un lado, Adán le dice, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, maldita por tu causa, fíjate, Adán. Y Abraham le dice, hazle caso a tu mujer. ¿Por qué le dijo, hazle caso a tu mujer? Porque Sara tenía razón. Y Dios solamente va a apoyar lo que está de acuerdo con su voluntad. Pero para saber cuál es su voluntad, tenemos que buscar a Dios. Conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, si a mí mi esposa me dice, oye, pues no es prudente que tú aconsejes a una señora que tiene fama de, le dicen la samaritana, no es prudente que tú la aconsejes ahí en el restaurante como el amigo aquel. Entonces, ¿eso es conforme a la voluntad o no de Dios? Claro, ¿tengo que hacerle caso? Claro. Porque Dios va a apoyar eso. Pero si ella me dice algo así como, oye, pues yo quiero un auto nuevo, entonces mira, ahora que vayamos a Monterrey hay que pedir una ofrenda. Y luego les dices, mira, el Espíritu me dice, aquí hay 10 de 10,000, con eso lo hacemos. Entonces, si yo le hago caso a ella, me las voy a ver con Dios. Y me va a decir como Adán, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, los hermanos se van a quedar sin dinero. Y sus hijos sin comida, porque tú los vas a despelucar, decimos acá en México. Esto lo van a escuchar en todo el mundo. Despelucar significa despojar. Tengo que interpretar. Entonces, mira, le dice el versículo 18, Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Saben por qué cuesta trabajo ganarse el pan? Por causa del pecado. Y en estos tiempos todavía más. Por eso, mujeres, consideren esto, nos matamos, y sudamos,
para que ustedes se vayan a suburbia y se gasten todo. No, tranquilas, señoras. Tienen que ser buenas administradoras. ¿Verdad que sí, varones? Uy, con esas ganas, por eso te tiene todo endeudado. ¿Verdad que sí? Sí. Pero ni al otro extremo, tampoco la mates de hambre. Porque también hay casos de esos, ¿eh? Llega el varón, oye, ¿qué es esta comida? Dice, pues me das 100 pesos, me traes como Bartola. ¿Se acuerdan de Bartola? Oye, Bartola, y te dejo estos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. El canto, aquel antiguo. Bueno, es que ustedes son de Timbiriche para acá. Yo soy de Pedro Infante, poco para atrás. Esa canción la cantaba Pedro Infante. Oye, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, y lo que sobre me lo guardas para echarme un alipuz. Y muchos tratan a su esposa como Bartola. Le dan 100 pesos a la semana y quieren que les dé cabrito. No, y luego con sus amigos se comportan bien espléndidos, ¿verdad? Van al restaurante, yo pago, compadre, y hay que ubicar las cosas, ¿sí? Nosotros trabajamos mayormente para que nuestros hijos, nuestra esposa, sustentarlos, ¿no es cierto? Entonces no debe doler gastar cuando lo hacemos con nuestra esposa y nuestros hijos. Pero las señoras tienen que administrar bien. Le hace... Bueno, al menos le está cayendo. Dale gracias a Dios, hermano, que Dios le está hablando a tu esposa. Ahora, fíjate, dice, hay 2 cosas importantes que vamos a estudiar del versículo 16. Yo les dije, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí la palabra deseo no se refiere a lo sexual, como algunos han interpretado, no. La palabra hebrea, que se traduce aquí por deseo, significa literalmente ponerse en contra, pero de una manera agresiva, no como la ayuda idónea, ¿entienden? Sino ponerse en contra, pero ¿para qué? Significa también dirigir, o sea, es que la traducción tiene ese problema, ¿sí? Por eso es bueno, gracias a las herramientas que hoy tenemos ya en español, que podemos sacarle más significado a los textos. Entonces significa ponerse en contra, significa dirigir, significa invadir. Entonces aquí se inicia, después del pecado, se inició una batalla por el control. Todo ese asunto de la liberación femenina y que ya no te dejes que te golpee tu marido, todo eso está bien hasta cierto punto, porque hay abusos de parte del hombre. Pero ¿por qué? Fíjate, ¿desde cuándo Dios dijo eso? O sea, le dice, tu deseo será para tu marido, o sea, tú te vas a poner en contra de él, vas a quemarlo, vas a tratar de invadir su liderazgo. Pero luego dice, y él se enseñoreará de ti. Y la palabra enseñorearse en el hebreo significa gobernar, significa reinar, significa dominar. Pero ese dominio y ese gobierno, la palabra denota que es de una manera inflexible y autoritaria. Es de aquí mando yo. Entonces la mujer dice, sí, pues también yo. Y como físicamente el hombre es más fuerte, la mujer es más frágil físicamente y también emocionalmente, entonces como la mujer es un ser humano inteligentísimo, ¿verdad que sí, señoras? Sí. Pero usen esa inteligencia para el bien, ¿eh? No sean malévolas. Es que tienen una capacidad impresionante, una inteligencia, una sensibilidad que puede ser una bendición, pero también puede ser una destrucción, ¿sí? Entonces, Dios les dice, tú mujer vas a tratar, tu intento va a ser tratar de tomar el dominio, y el intento de Adán, de tu marido, es sujetarte, someterte, pero de una manera autoritaria. Este mismo versículo de Génesis 3:16, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, lo dice más claro, lo traduce mejor, digamos. Dice, desearás gobernar tú a tu marido, pero él
te gobernará a ti. Díganme si no es cierto. ¿Queremos tener la razón? Ella quiere tener la razón. Y empieza una disputa. Y si nosotros no conocemos los principios de Dios, cómo solventarlos, cómo enfrentarlos, nos vamos, aunque seamos cristianos, nacidos de nuevo inclusive. Bueno, es que no hay cristianos que no son nacidos de nuevo. Pero, corrijo, ¿verdad? Pero a pesar de que somos cristianos, si no obedecemos los principios de Dios, nos metemos en problemas. Y sí, nos podemos ir al cielo, pero aquí es un desastre. ¿Y saben qué? Dios no diseñó así la familia, ni el matrimonio. Entonces, la mujer trataría de ponerse en contra del esposo, porque ya el pecado trajo ese desajuste. Trataría la mujer de dirigir el curso de la familia, invadiendo el liderazgo y la responsabilidad que Dios le dio al varón. Pero él la iba a resistir, enseñoreándose de ella, pero abusando y teniéndola. Miren, uno de los argumentos de las mujeres es que, ¿por qué nos maltrata? Nosotros somos inteligentes, y es verdad. Es más, le voy a decir una cosa. Al menos, fíjense, en mi congregación hay un buen número de mujeres que fueron abandonadas, que eran golpeadas, que las tenían en la miseria. Una vez que se fue el pelafustán y las abandonó, bueno, conocieron a Cristo. Hay muchas de esas mujeres solas, abandonadas, golpeadas, amargadas, llegaron a los pies de Cristo, con 4 o 5 hijos, en la miseria. Conocen al Señor y luego empiezan ellas a trabajar. Y mire, yo no sé, pero puede haber alguien aquí producto del trabajo de una madre abandonada que se esforzó tanto, a lo mejor en un trabajo bien humilde, pero con fidelidad, consistencia y todo lo demás, y hasta estudios te dio. O sea, lo cual comprueba que la mujer puede con eso y más. Ahora imagínate, esa mujer que fue abandonada por un tonto, si hubiera sido más inteligente y hubiera conocido a Dios, unir esa inteligencia, imagínate. No sé si están captando el punto. Es algo extraordinario, es una bomba maravillosa que Dios diseñó y que está aquí adentro, pero el pecado nos impide. Por eso tenemos que andar sin reservas, con transparencia. Entonces, este término, fíjate, de enseñorearse de ella, cuando le dice a Adán, habla de un autoritarismo despótico, abusador, que el esposo ejercería sobre. Esto ha provocado definitivamente heridas profundas en el corazón de los esposos, de las esposas sobre todo. Porque es que el maltrato mayormente se da del hombre hacia la mujer. También hay mujeres violentas que no se dejan. ¿Sabían ustedes que en Aguascalientes hay ya ven que está el Instituto de la Mujer Abusada y no sé qué, en algunos estados de la República? ¿Sabían ustedes que en Aguascalientes hay un Instituto del Hombre Abusado? Yo cuando lo vi, porque fue una noticia que salió en los noticieros, y después yo investigué y dije, a ver, ¿cómo está eso? Resulta que las señoras de Aguascalientes son bien bravas. Y tuvieron que hacer un instituto de verdad, de hombres que eran abusados y golpeados por las señoras. O sea, de esas que dijeron, no, a mí, mira, yo en el nombre de no sé quién, pero yo sí te doy, a mí no me tocas, a mí no me tocas. Ay, sí, muy que... Bueno, hay casos extremos de mujeres que han asesinado al marido por amargura. Porque ese trato despótico, ese trato humillante, que desvaloriza, hiere tanto el corazón de la señora, que llega un momento en que esto se convierte en amargura y la cosa se pone peor. Este no es el plan de Dios.
Abran su Biblia en Hebreos 12, versículo 15. Aquí hay una advertencia para todo cristiano, pero lo vamos a hacer una aplicación aquí al matrimonio. Hebreos 12, versículo 15. Dice así: mirad bien. Esa frase significa, habla de cuidarse, o sea, cuídate. Cada uno debe de cuidarse. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Cuídate de ti mismo. Tu peor enemigo eres tú mismo, no tu esposa. Por eso dice, cuídate, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, suceda algo que estorbe y que deje de alcanzar el favor de Dios. Eso significa que se detenga el alcanzar el favor de Dios a tu vida. Dice, que brotando alguna raíz de amargura. Esta frase brotando significa, habla de algo, una planta que crece y que se arraiga y que da fruto. ¿Sí? Pero habla de una planta venenosa. ¿Sí? Ese es el sentido del texto. Porque luego dice que brotando alguna raíz de amargura, y aquí amargura habla de una actitud de odio y de aborrecimiento, de descontento, de tristeza, algo que pasó en la vida de la persona que se tradujo en odio, en aborrecimiento. En este caso en el matrimonio, ¿sí? Hacia el esposo o aún hacia la esposa. Porque el quererse desquitar se hieren ambos y eso se convierte en un desastre. Entonces dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Esta palabra estorbarse en el griego significa atormentar. Fíjate cómo cambia, o sea, cómo cambia el sentido en algo más sólido y claro para nosotros. Fíjate, amargura, odio, resentimiento, atormenta. Atormenta el corazón, el alma, los sentimientos de la esposa herida. ¿Sí? Y eso hace que estorbe en recibir y en que se cumpla el plan de Dios que tenía para el matrimonio. Pero luego añade, y por ella, o sea, por la amargura, muchos sean contaminados. Y los primeros son los hijos. Yo cuando escucho eso de que, bueno, que se divorció, sobre todo gente famosa, pues, se da cuenta, pues salen en los diarios y en las noticias, y yo siempre me he puesto a pensar, ¿por qué en los noticieros sacan cosas de la farándula? Siempre. Pero así lo hacen ellos, ¿no? Entonces, a veces yo estoy oyendo un noticiero en la radio, pues, a veces tengo que ver cómo está el tráfico y todo eso, y me ha ayudado mucho. Una ciudad como Guadalajara, como aquí, pues ya se necesita, ¿verdad? Y yo pongo el radio para escuchar. Pero luego llega un momento que las noticias de la farándula dicen, no, pues que fulano de tal se divorció y que se peleó con su esposa y que se andan peleando por el hijo y todo, y luego ya le hacen una entrevista y dicen, bueno, ¿cómo está la situación? Tú, Pancho Pérez, ¿verdad? Tú, el famoso actor Pancho Pérez. Y dice, no, excelente relación llevo con ella. Siempre dicen, ¿han oído eso? Siempre, o sea, a ver, ¿cómo excelente relación y te divorciaste? ¿De qué estás hablando, tonto? Excelente relación y te divorciaste. ¿Cómo puedes tener una excelente relación si te divorciaste? No, hombre, al rato los hijos son los primeros contaminados. ¿Por qué? Porque se los empiezan a pelear. Y si logra ella la patria potestad o él, tu mamá es una quién sabe qué, tu papá es un quién sabe qué. ¡Qué desastre! Así está el mundo, hermanos. Déjenme decirles algo, el mundo no se va a mejorar. No se va a mejorar, se va a empeorar. ¿Y qué? ¿Nos vamos a ir con la corriente del mundo? Yo he decidido que no. Junto con mi familia, no. No, nosotros nos vamos a esforzar en la gracia y obedecer la palabra de Dios. Yo ayer les decía que salimos con nuestros hijos a comer. Cuando ellos estaban chiquillos,
pues teníamos los principios, gracias a Dios, nos casamos ya siendo cristianos y aprendimos cosas muy buenas. Como el salir en pareja, ¿verdad? Destinar un día o una tarde y estar ella sola, a pesar de que los hijos, pues ahí encargarlos, pero también tener el día familiar, sacar tiempo de donde fuera para tener, entonces, para tener el día familiar. Ellos empezaron a crecer y ahora ¿a dónde vamos a ir, papá? Y mucho diálogo, mucha plática, así bien bonito. Y bueno, llega el momento en que entraron en la adolescencia. Y ahí ellos ya quieren su independencia, quieren andar solos. Papá, dame dinero porque me voy a ir con los amiguitos de la iglesia, vamos a ir a jugar fútbol. Dame dinero. Entonces, ¿y cómo llegas a la casa? Yo agarro un camión y me voy, papá. Y ya quieren andar solos. Y bueno, tiene uno que empezar a soltarlos también, ¿no? Porque pues ya van creciendo. Pero hace aproximadamente unos 2 años, cuando mi hijo tenía 20 años y mi hija 18, llegaron, dice, queremos hablar con ustedes. Ah, sí, ¿de qué se trata? Bueno, dice, es que mira, la verdad, papá y mamá, a nosotros, pues, desde niños nos ha gustado estar en familia. Pero luego ya crecimos y queremos andar con nuestros amigos, pero hemos considerado que a pesar que ya somos jóvenes, queremos estar con ustedes y comer juntos. Una vez a la semana. Nosotros nos miramos. Porque cuando ellos ya agarraban su camino después de la reunión del domingo en la iglesia, con sus amigos de ahí de la iglesia, pues nosotros nos íbamos, también bien suave para nosotros, ¿no? Sí, porque, oye, pues vente, vamos para acá, o vámonos a descansar, etcétera, y solos. Y es un tiempo que disfrutamos también. Pero luego ellos dicen, queremos un tiempo. Y nos miramos y dijimos, qué bendición. O sea, qué bendición que mis hijos de 20 años y de 22 años quieran estar con sus papás. Miren qué padre nos la pasamos. Igual, vamos a comer, pero uno dice, no, que vamos a las hamburguesas. Bueno, este lunes tú y este lunes yo, pero yo también, porque a mí me gustan otras cosas, las tortas ahogadas, cosas así. Y es una cosa hermosa, la verdad yo le agradezco a Dios por eso, porque a esa edad los muchachos ya no, y nos hacen preguntas bien interesantes, porque empezamos a dialogar y aprovechamos para si vemos algo en ellos que no esté, oye hija, pues mira, acuérdate de esto, la palabra de Dios, y ya vas a empezar papá con tus sermones. Bueno, es que no sé hacer otra. Si fuera doctor, a lo mejor te lo ilustraba con, pero soy fabricante de sermones. Pero es una relación muy muy bonita y se presta para el diálogo, ¿entienden? Entonces, por otro lado, fíjate, tú unes la sabiduría, o sea, las responsabilidades de esposo, de esposa, su sabiduría, su creatividad, su inteligencia, la unen, 2 son mejores que uno. Como la amargura contamina, también tiene influencia la bendición de Dios y la obediencia. ¿Me estoy explicando? Entonces, aquí nos viene la advertencia. Esa raíz de amargura se estorba y por ella muchos sean contaminados. Desgraciadamente es muy posible que muchos o algunos de los hijos de algunos que están aquí ya estén contaminados. No solo ellos, puede estar contaminado obviamente el esposo o la esposa. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy, de Hebreos 12:15, dice así: procuren que a nadie les falte la gracia de Dios, a fin de que ninguna planta de raíz amarga, que hace daño y envenena a los demás. Entonces la amargura es algo que destruye. La amargura es un veneno que tú te tomas deseando que se muera el otro. Pues no, se muere el que se toma el veneno. El problema es que afecta a ambos en el matrimonio. Ese es el problema. Las heridas más profundas, desgraciadamente, provienen de aquellos que están más cerca de nosotros. Casi siempre es así. ¿Quiénes son los que están más cerca de nosotros? La esposa, el esposo. La amargura aparece después de que alguno de los esposos ha sido ofendido.
deshonrado, despreciado, avergonzado, herido en su corazón. Luego se hace una raíz de amargura, se arraiga, ¿sí? Al principio, pues parece como que nada pasó, pero un desprecio que hiere profundo el corazón de la esposa, sobre todo. Acuérdense que ayer hablamos de que nosotros, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que debemos de dejar la aspereza porque la mujer es más frágil. Pero algún comentario que a nosotros nos parece a lo mejor insignificante, pero para ellas no, las golpea, las hiere, y miren, es como una manzana que se cae. Todos hemos visto este ejemplo, ¿no? Y se golpea, tú ay, se me cayó, estás lavando, se te cae, la pones ahí con las demás, ¿y qué sucede? A los 2, 3 días aparece un punto negro, ¿verdad? No fue inmediato, sino posterior. Y aparece ese punto negro y se va haciendo más grande. Ese golpe produce una magulladura que luego comienza una pudrición por dentro. Y al rato esa manzana, podrida por dentro, empieza ¿a qué? A contaminar a las otras. Y desgraciadamente esto es muy común. Fíjense, yo traté hace años pues un asunto muy difícil, porque la amargura comienza a levantar barreras por lo que nos hacen o sufrimos, comenzamos a ocultar cosas, se corta la comunicación, se empieza a formar un deseo de venganza. Increíble, ¿no? Esto va a llevar finalmente al desastre. Y déjenme contarles una historia que terminó mal. Resulta que un matrimonio X, ahí, este es un caso verídico, él la engañó a ella. Entonces ella no se daba cuenta. Finalmente, como no hay nada oculto que no se vea la luz, y ella se sintió profundamente herida. Pero ella, cuando lo descubrió, él lo negó. Fue tanta su negación, pero era tanta la evidencia, que a pesar de la evidencia, y nosotros tratamos el asunto con este matrimonio, él siempre lo negó, y lo negó, y lo negó, pero las evidencias eran contundentes. Yo no sé por qué este hombre se empecinó a pesar de las evidencias, cuando la mujer con la que se metió nos dijo a nosotros, sí, yo me metí con él. Y él la miró, no seas mentirosa, le decía. Y ella la miró, no te hagas, le decía. Bueno, para no hacer el cuento largo, él finalmente así como que medio se arrepintió, pero no era genuino el arrepentimiento. Y estaba profundamente dolida. Ese golpe empezó a hacer su trabajo en su corazón. Y pasaron años y parecía que todo iba bien. Y seguían juntos, se fueron a vivir a Estados Unidos. Oye, ¿cómo están fulanos? No, pues bien, que no sé qué. Y de pronto, hermano, explota. Resulta que ella se mete con un hombre, ya viviendo en Estados Unidos. Y un amigo mío que trató el asunto, porque los conocíamos, le preguntó, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Dice, para que vea lo que se siente. ¿Te dolió, maldito?, le decía. Y el maldito aquel, que es una maldición eso, ¿sí o no? No, pero ¿por qué me hiciste eso? ¿Te dolió? ¿Te dolió? Pues que te duela, le dice. Y es más, estoy embarazada. No, o sea, no puede llegar. Finalmente terminaron divorciados. ¿Todo por qué? Fíjense nada más. Entonces la amargura lleva al rompimiento de relaciones, y el rompimiento de relaciones produce ceguera espiritual. En Primera de Juan, vamos rápido, Primera de Juan 2:9, aquí nos lo dice. Primera Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz, Primera Juan 2:9, 9 al 11, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aquí ponle esposo, esposa, X, ¿está todavía en qué?
en tinieblas. No sé cuántos de ustedes han estado en un cuarto oscuro. Pero si este salón no tiene luz natural, si apagan las luces, esto se vuelve una boca de lobo. Imagínense que apagamos las luces. A ver, ¿habrá manera de apagarlas? ¿Saben dónde están? Si no, déjenlo así. Nada más imagínenlo. Y luego esto está totalmente oscuro. Y yo les digo, bueno, que les vaya bien, nos vemos en la tarde, la última conferencia. Pueden salir en orden. ¿Qué tal? O sea, la misma oscuridad te impide ver, no hay luz. Entonces, cuando alguno aborrece, odia, está lleno de amargura, entra como en un cuarto oscuro. ¿Me están entendiendo? Y si ustedes, a pesar de que no quieran, si este cuarto estuviera oscuro, y no quisieran salir sin golpearse, se van a golpear con las sillas. Van a atropellarse unos con otros. Así es aquel que está en amargura, no ve, está ciego y cada rato tropieza y se golpea y se rompe la boca y se vuelve a caer y se pega con la pared y es una vida terrible. Versículo 10 dice, el que ama a su hermano, ponle ahí, el que ama a su esposo, a su esposa, permanece en la luz y en él no hay, ahí está. ¿Ven? Pero el que aborrece a su esposa, a su esposo, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, la ceguera producida por la amargura nos impide actuar sabiamente. Mira el Salmo 73, versículo 21, este está más que ilustrativo. Salmo 73, 21. Aquí el salmista se llamaba Asaf. Él entró en una situación así de amargura por otras razones, pero a fin de cuentas era amargura. Dice, Salmo 73, 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ese es tu sentido de la amargura también. Sientes punzadas, pero de odio, de amargura. Y este hombre estaba amargado, dice. Y fíjate lo que dice el 22. Tan torpe era yo, él está contando su experiencia de cuando estuvo amargado, Tan torpe era yo que no entendía. No entendía. El entendimiento se pone casi en cero. Pero mira lo que dice el salmista, Era como una bestia delante de ti. O sea, cuando el hombre, la esposa o el esposo amargados, que están en tinieblas, que están ciegos, que no puede ver y se están constantemente golpeando contra todo, por la amargura que tienen en su corazón, no alcanzan a ver, sienten punzadas, comienzan a vivir una vida de torpeza, con los hijos, a todo mundo contaminan, es una vida terrible. Y luego dice el salmista, yo era como una bestia, sin entendimiento, como un animal, me volví casi un animal, todo por estar con mi amargura. Fíjense, la amargura tiene entonces el poder de afectar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Déjame contarle una historia bien triste de una señora que en la iglesia donde nosotros nacimos, en Cristo, donde nos congregábamos, un día llegó una señora que la llevaban en silla de ruedas. Y la señora estaba así como, tenía Parkinson y tenía un montón de enfermedades, pero la señora estaba toda así, sus manos, sus dedos estaban así, y ella sentada en su silla de rueda y por supuesto la alaba, ¿no? Entonces ella llegó así, y yo la vi, me acuerdo, y estaba ahí, la pusieron en las primeras filas, en su silla de rueda, y estaba ahí. Pues comenzó a asistir, y como que aplaudía y todo, y orábamos por ella y todo. Bueno, pues recibe a Cristo en su corazón. Entonces un día, yo como 2 domingos la dejé de ver, y siempre la miraba, y como vivía cerca de mi casa, dije, voy a pasar a ver qué le pasó a la hermana. Entonces, llego, y bueno, estaba allí la señora, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo está? Me dice, no, pues aquí estoy, es que no he podido. Y entonces yo empecé a hablar con ella, ¿no?
Entonces sentí en mi espíritu que el Señor me estaba guiando a orar por ella, pero algo percibí yo en mi espíritu de que ella tenía una amargura. Y cuando yo le dije, ¿tú tienes alguna amargura? Y entonces me dice, sí. Ella dijo que había aceptado a Cristo, pero bueno, sigo la historia. Dice, sí, yo tengo una amargura, dice, contra mi hermano, porque cuando murió mi padre, dice, él se quedó con todo. Y yo volteo alrededor y dice, pues, no está tan mal donde vive. Y se nos despojó y se quedó con todo. Y empezó a hablar la señora con una amargura contra su hermano. Entonces yo le dije, no, mire, necesita usted perdonar, necesita hacer esto. Y le empecé a hablar la palabra de Dios. Y finalmente dice, está bien, quiero perdonarlo. Yo decido perdonarlo. Entonces comenzamos a orar. Y yo tenía mis ojos cerrados y yo impuse mis manos sobre ella. Pero que los abro cuando empecé a escuchar que sus huesos comenzaron a crujir. Entonces yo abro los ojos y la veo como ella, de tener sus manos así, y ella está llorando, y sí, yo bendigo a mi hermano y todo, empieza a crujir los huesos y se empiezan a abrir sus manos, y yo, ¡ay! ¡Qué poder traigo! Voy a hacer campañas y voy a cobrar la entrada, porque eso hace rico. No, esto fue entre paréntesis. Es para tirarle 2, 3 que andan ahí abusando del don que Dios les da, usándolo mal. Pero ese es otro rollo. Pero siempre aprovecho para ponerlos en su lugar. Entonces, no, mire, que estira los brazos y gloria a Dios, dice yo. Ay, pues, imagínese, estaba feliz. Y que se para. Y dije, ay, no, pues feliz, no. El siguiente domingo la señora llegó caminando. Pero cuando entró ella, apenas estaba empezando la reunión, ella entró brincando y saltando. Dios me sanó. No, miren, hubieran visto aquella reunión, porque la gente la conocía. Aquello fue algo maravilloso de parte de Dios. Y siguió asistiendo, pero como al tiempo transcurrió, la dejé de ver. Y que voy a visitarla, ¿y cómo cree que la encontré? En su silla de ruedas, así miré. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? Dice, no, es que mi hermano, dice. Fíjate nomás. Es que él se quedó con todo y yo lo odio. Y, mire, ¿sabe qué pasó? Al poquito, como a los 15 días, se murió la señora. Pero ¿sabe qué fue lo más triste? Que se murió así. ¿Sabe? Me va a ser muy desagradable lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Para meterla a la caja, ¿sabe qué tuvieron que hacer? Cortarla. Qué triste, ¿no? Porque estaba toda así, no podían meterla a la caja. La cortaron, tuvieron que acomodar. Esa es una historia tristísima, ¿no es cierto? ¿Todo por qué? Por la amargura. La amargura se nota en nuestra conversación. Se nota. Es bien fácil darse cuenta cuando una señora está amargada. Porque siempre, como está en tinieblas, es torpe. Y dice cosas así, entre broma. Y sí, pero si lo habían de ver, que no sé qué, y ya está sacando su veneno. ¿Sí? Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la amargura comienza a afectar a los demás, comienza a contaminarlos. Lo digo en Romanos, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Qué mejor descripción, fíjate. Entonces la amargura causa daño, siembra discordia, motiva la venganza y finalmente trae todo el dolor que tumba a las personas.
Esto impide el proceso de madurez en el matrimonio. Se detiene, se estanca. ¿Cuál es la solución? Todos lo sabemos. ¿Cuál es la solución? Fíjese, todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué estamos amargados? Fíjese qué increíble, ¿no? Siempre que yo hablo sobre el perdón en las iglesias, es increíble. Cuando hago un llamado, más del 90% se levantan en las iglesias. Eso lo he comprobado, pero en mi misma congregación. Pues, ¿qué pasa, pues? Porque no sabemos perdonar. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Ay, qué bueno eres. Hasta 70 veces 7. No te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. Uy, Señor. Claro, pues es que si llegas a perdonar 70 veces 7, si llegas a ese número es porque ya aprendiste. Y tenemos, el perdón es algo que se toma una decisión y se aprende a perdonar, ¿sí o no? Fíjate, una vez me invitaron a una boda y llevé a mi hija, en esa tenía como 10 añitos, estaba chiquilla, una niña. Entonces, el pastor que nos invitó, en ese tiempo estaba entrando en el evangelio ese de que todo lo que yo digo recibo y todo ese rollo que traen por ahí, ¿no? De que lo que yo decreto eso se hace y que cuánta cosa, ¿no? Fíjate lo que pasó. Entonces, nosotros estábamos ahí, entonces él ministró la boda de su hijo. Entonces dice, yo voy a orar, más que orar voy a decretar, dijo. Entonces dice, yo declaro, dice, que nunca, hijo, le dice, estaba ahí la parejita, nunca van a tener un problema entre ustedes. Nunca van a tener una necesidad económica, jamás, yo lo decreto. Ahora ese se dice apóstol. Y yo declaro que tú, que quién sabe qué, que tus hijos van a ser gobernadores y presidentes y alguien, quién sabe tanto. Y estaba hable y hable eso, el que hoy es apóstol, ¿no? Yo dije, ya le entró esa onda a este pastor. Entonces mi hija me miraba así. Y me hace así, papi, le digo, ¿qué pasó, mija? Eso que está diciendo ese señor, fíjate, una niña de 10 años, eso que está diciendo ese señor, el pastor, son mentiras, dice. Eso no puede ser posible. Una niña de 10 años. Bueno, mire, para no hacer largo el asunto, se acaba de divorciar su hijo. Y eso que decretó el apóstol de Guadalajara, ¿eh? No, hermanos, no es magia, no son brujerías, esas son brujerías, ¿eh? ¿Cómo que porque yo decreto? A ver, ahí está la decretada que hizo. ¿Y qué tal? ¿Ya se le divorció? No, hermano, se trata de obediencia a la palabra de Dios. Y el perdonar es un mandamiento, quiero que sepan, ¿eh? Perdonad, eso es un mandamiento. ¿Sí o no? Ahora, una nota importante, rápidamente. Debemos entender que la amargura es pecado. Y es ante Dios. Y número 2, hay que pedir perdón a Dios y perdonar al esposo. Si no, no hay sanidad. ¿Cómo puede haber sanidad? Pablo, estáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros. Aquí aplícalo a tu esposa, a tu esposo. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. En el caso de los esposos, mutuamente, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y esto lo aplicamos así. Si no perdonáis a tu esposo de todo corazón, a tu esposa de todo tu corazón, tampoco tú cuando peques, Dios el Padre te va a perdonar. Fíjense en la que nos metemos, ¿eh? Pastor, pero es que usted no sabe lo que me hizo este señor que tengo al lado.
Yo nada más te voy a responder con esto. ¿Ya consideraste todo lo que le hicieron a Jesús? O sea, compáralo con lo que te ha hecho. Cada vez que alguien me ofende a mí, sea en la familia o por fuera o algo, sigue doliendo porque seguimos siendo carne, ¿no es cierto? Sigue doliendo y duele, pero inmediatamente, este es un principio una herramienta, un recurso espiritual que yo tengo, porque luego es que me hizo, es que dijo que yo era, y nos empezamos a condoler nosotros mismos y todo eso. Inmediatamente pienso en lo que le hicieron a Jesús. No, pues ya se vuelve de este tamaño, mire. ¿Ve este punto que está aquí? ¿Lo alcanza a ver? Ni yo. Así es, en comparación, lo que te han hecho con lo que le hicieron con Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús en la cruz? Perdónalo, Señor. Él estaba perdonando en sí. Qué maravilla es esto, hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Cómo tiene el poder para escarbar, sacar toda la luz, pero no te deja ahí? Te da la solución, perdonar. Cierren sus ojos un momento. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Permítame tomar nada más 5 minutos. Así con sus ojos cerrados, por favor. Pero quiero hablar al corazón de aquellas esposas, también esposos, pero la mayoría de las veces son las esposas las que están más dolidas. Pero que tú reconoces que estás herida, has tomado una apariencia, ¿sí? Y como que todo está bien, pero tú sabes que no está bien. Entonces, es muy sencillo lo que vamos a hacer ahora, en este momento. Pero para hacerlo, lo que se requiere es reconocer que está ahí esa herida, que ahora está infectada y que ya hay amargura en el corazón. Dale gracias a Dios porque hasta este punto todavía estás junto al hombre que tienes ahí, junto a la mujer que tienes ahí, pero hay que detener eso. Y la solución es perdonar. Y es una decisión. No es hasta que me nazca o no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, lo que vamos a hacer es, olvidándose de que somos aquí un grupo de personas, que nada más estás tú con Dios y vas a arreglar cuentas con Dios y con tu esposa y con tu esposo. Entonces lo que yo quiero hacer es orar, ayudarles, ¿verdad?, con una oración y al haberles compartido la palabra de Dios, a que su matrimonio sane, que no haya nada que contamine o que siga minando la fortaleza. Allá en tu casa hay hijos que te esperan, tal vez hasta abuelo eres ya y hay que detener eso. Entonces yo voy a pedir que con firmeza se pongan de pie aquellos que reconocen que hay amargura en su corazón. En mi matrimonio ha habido episodios así, por inexperiencia, lo que tú quieras. El corazón de mi esposa se dolió, aquello comenzó a producir amargura. Esto sucedió en nuestros primeros años, pero gracias a Dios por la palabra, Dios sanó el corazón, me perdonó mis indiscreciones, me perdonó y mutuamente, y han pasado ya 32 años. Y lo que ahora disfrutamos es producto del poder de la palabra de Dios. Entonces, pónganse de pie ahí en su lugar. Si usted
considera que necesita dejar ya esa amargura. Aquí sí se necesita valentía, varones y mujeres. A veces, ahí en el mundo, ¿verdad? No, si eres tan valiente, a ver, ¿quién se toma 3 botellas? Dice. Eso no es valentía, eso es ser borracho. A ver, ¿quién conquista más mujeres? Eso no es. Delante de Dios todas esas cosas son desaprobadas. Ay, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, ustedes que están de pie, les quiero pedir un favor. Vengan aquí adelante. Aquí hay un espacio. Vengan, yo que quiero tenerlos aquí enfrente. Pásenle, no les dé pena. Todos fallamos, ¿eh? Todos. Aquí se trata de reconocer, y si pásenle con su esposa o su esposo, ¿sí? Si nos ayudan, Cristóbal, para recorrerlos un poco, así, y mover incluso algunas sillas de aquí, para que sí cabemos. Gracias, Señor. Así con sus ojos cerrados, para no distraernos, ese es el porqué. Cuando Jesús murió en la cruz, dice la Biblia que Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él herido fue, dice, nuestras rebeliones. O sea, nosotros ofendimos a Dios porque pisoteamos su nombre, su santidad, y nuestros pecados lo llevaron a la cruz. Nosotros merecíamos esa muerte, pero la Biblia dice que de tal manera nos amó que Él dio lo más preciado que tenía, a su Hijo, y esa es la muestra de perdón hacia el ser humano más increíble. Es la muestra de perdón más manifiesta, más contundente, y que habla de qué clase de Dios es con el que nosotros tenemos trato y comunión. ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiera perdonado nuestros pecados? Yo a veces pienso en eso y medito y digo, ¿qué sería? ¿Dónde andaría yo? A lo mejor hasta muerto estaría ya. Todos mis amigos de la escuela, cuando yo me convertí, que yo les prediqué, todos rechazaron. Éramos un grupo de entre 7, 8 amigos desde la primaria, secundaria, prepa, universidad. Y todos ellos están muertos. Unos los mataron, otros se pasaron de la droga, otro fue asesinado, se metió con la esposa, una mujer casada. Se burlaban de mí porque yo ya no iba a disfrutar de la vida. Pues yo sigo aquí y disfrutando de la vida, pero ¿por qué fue? Por el perdón de Dios. Entonces, si Dios nos perdonó de esa manera poderosa, nosotros podemos hacerlo. ¿Me escucharon? Y todavía más, nosotros debemos hacerlo. Como una respuesta y una reacción al mismo perdón de Dios, nosotros es el que nos ofendió. Entonces yo le voy a pedir que abrace a su esposa. Abrácela. Varón, si usted necesita pedirle perdón, hágalo. Dígaselo ahí al oído. Señora, por favor, perdónelo. En el nombre de Jesús. Hay nueva oportunidad en Cristo, la única, diría yo, no hay más. Pero hay que detener eso, hay que detenerlo. Piensa en sus hijos
Los hijos no tienen por qué estar cargando sus desaciertos. Desgraciadamente así es. Pero ya, basta. Hasta aquí llegó la amargura. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo tome esta palabra y obre en mis hermanos. Tu palabra es la única que puede limpiar de toda contaminación de espíritu, de carne, de sentimientos, de toda amargura. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas porque eres fiel. Ahora dígale al Señor, Señor, perdóname, porque pequé contra ti, pequé contra el cielo, contra ti. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Recibo tu perdón. Y ahora yo perdono a mi esposo, a mi esposa, al que me ofendió. Señor, sana mi corazón. Dile al Señor, sana mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Límpianos, Señor, de toda amargura. Quitamos de nosotros el resentimiento por el poder de tu palabra, Señor, por medio del perdón. Padre, yo te pido que cada pareja que está aquí al frente, que están asistiendo y las que lo escuchen, cuidemos nuestro corazón, Señor, porque esta vida está llena de situaciones en las que fallamos, ofendemos. Pero si nosotros constantemente tenemos presente el perdón de Cristo en la cruz, nosotros podemos perdonar. Danos humildad, Señor, para reconocer nuestros errores. Padre, algunos tal vez sienten que están en una situación insalvable. No lo sé, pero tú lo sabes todo. No hay nada que ocultar, porque tú lo sabes todo. Si hay alguno que piensa que su fe, Señor, se fortalezca y que confíe plenamente en ti, que tú eres poderoso, Señor, para restaurar, para sanar, para limpiar y para bendecir. Gracias, Señor. Te pedimos por los hijos de mis hermanos que están aquí al frente. Muchos de ellos están sufriendo, Señor, nuestros desacuerdos, nuestras amarguras, nuestras imprudencias, indiscreciones. Pero, Señor, también sana sus corazones. Y vamos a volver a casa y vamos a hablar al corazón de ellos. Y les vamos a decir, perdóname, hijo, perdóname, hija. Me ha faltado sabiduría, me ha faltado humildad, no he protegido el hogar. Perdóname, hijo, perdóname, hija. Trataremos de que esto mejore con la ayuda de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, su presencia, reposará en los corazones y la paz volverá al hogar. En el nombre de Jesús te lo